el mercado. Vamos a analizar la escena este jueves. Lo hacemos con la ayuda de Marian Fernández, responsable de macro de Ambank. Marian, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás viendo la sesión? Nos preguntamos después de las subidas de los últimos días si habíamos ya desterrado o no el mercado bajista. Hoy, de nuevo, lo que vemos es esos cambios, ¿no?, en apenas instantes del verde al rojo. De momento, ¿cómo explicamos lo que está sucediendo? No sé si tiene que ver más que ver con Ucrania, con los tipos de interés. ¿Cómo estás viendo la jornada? Pues yo creo que después de semanas, o bueno, más que semanas, jornadas donde los mercados han estado más alcistas, lo cierto es que la volatilidad continúa con nosotros, porque la cuestión de fondo, que es Ucrania y el ruido que trae desde el punto de vista no solamente geopolítico, sino con las derivadas importantes en términos de crecimiento o de inflación, continúan ahí. Aunque es verdad que hay esperanzas en relación con una solución del conflicto, pero lo cierto es que todavía no estamos en ese punto. Entonces el mercado ha cotizado de alguna manera esas expectativas y sobre todo lo que el mercado creemos que está de alguna forma es haciendo un punto de suelo, quizás pensando sobre todo en que la situación más compleja sería encontrarnos con un mercado bajista por una situación de recesión, pero la verdad es que no parece que ese sea el caso. Si no es el caso, efectivamente, si no hay recesión, que como digo es el escenario base, pues la caída adicional podría ser mucho más breve en tiempo y en intensidad de lo que sería en el caso de que la situación fuera recesiva. Entonces el mercado está de alguna manera encajando la esperanza geopolítica, la cierta tranquilidad desde el punto de vista de política monetaria y pensando pues que normalmente no estamos en una situación pre-recesiva. Respecto a la Reserva Federal, Marian, ayer realmente no hubo ninguna sorpresa. El mercado tenía más que descontada esa subida de tipos de interés en 25 puntos básicos. Además, Jerome Powell anunciaba que iba a haber otras 6 subidas más y aseguraba, era uno de los principales mensajes, que se tenían que subirlos más rápidamente para conseguir contener la inflación, que lo iban a hacer. Jerome Powell además también sacaba pecho diciendo que la economía estadounidense podría soportar ese alza en los tipos de interés. Nos preguntamos hasta qué punto es así, hasta qué punto puede permanecer robusta la economía estadounidense. Decíamos que el dilema principal era o bien intentar contener la inflación o bien apostar por el crecimiento. Y hoy además el Banco de Inglaterra, también siguiendo la estela de la Fed y con los pronósticos, vuelve también a subir tipos por tercera vez consecutiva. Esto añade más presión al Banco Central Europeo, que por el momento es el que se mantiene al margen. ¿Qué es lo que podríamos esperar aquí de nuestro Banco Central? Pues lo cierto es que las realidades económicas son dispares, aunque hay una serie de cuestiones globales que compartimos de alguna manera ciclo, compartimos las materias primas, pero la situación de Estados Unidos, por ejemplo, desde el punto de vista laboral no tiene nada que ver con la situación que vivimos en Europa. Ellos están prácticamente en pleno empleo. De hecho, ayer Powell lo que decía es que la situación desde el punto de vista del empleo incluso ya no es saludable en términos no solamente de esa escasísima capacidad ociosa, de la falta de coincidencia entre la oferta y la demanda y la presión que hay desde el punto de vista salarial. En Europa estamos en otra realidad. Es verdad que estamos con una tasa de paro que ha descendido, con una tasa de participación que ha mejorado, pero con unos salarios que no están presionando, y lo decían, incluso hoy mismo un miembro del Banco Central Europeo. Con lo cual, lo que está ocurriendo en Estados Unidos no lo podemos aplicar tal cual, como si fuera una relación perfecta, exacta, a otras geografías como el caso de la europea. Yo creo que lo que hay que quedarse es con la señal de que la normalización monetaria está en marcha. Y va en serio en las distintas geografías, adaptada a la realidad de cada uno. En Estados Unidos, con esas 7 subidas de tipos de interés o 6 subidas de tipos de interés, y en Europa cuando toque. Hoy, por ejemplo, uno de los miembros del Banco Central Europeo hablaba de que podían hasta llegar a subir 2 veces los tipos de interés durante este año. Es cierto que no es todavía una opinión de consenso, sino que viene de alguna manera de uno de los halcones, pero en cualquier caso es verdad que la economía europea, con retraso, pero también va en esa dirección. Banco de Inglaterra, pues también parecido. Su situación desde el punto de vista de mercado laboral y desde el punto de vista de precios es más tensa de la que tenemos aquí dentro de la zona euro. Aunque de hecho dentro del Banco de Inglaterra han relajado un poco la expectativa que podía haber de más subidas de tipos de interés, porque han venido, cómo no, a retocar, igual que lo hizo el Banco Central Europeo, el tema del crecimiento algo a la baja en Reino Unido, el tema de la inflación algo al alza, también como ocurre en la zona euro y como ocurre en todas las economías, porque como decimos, hay una parte global que compartimos esas cadenas de suministro con problemas, compartimos esas materias primas con presiones, pero luego hay que aterrizarlo en cada uno. Entonces, para el Banco Central Europeo, contestando a tu pregunta, yo creo que lo que hay que esperar es que siga con esa normalización monetaria
más pausada que otros bancos centrales, pero en cualquier caso donde en principio esperamos pues que las compras, salvo que haya algún cambio muy significativo, se interrumpan ya en el tercer trimestre y que el cuarto trimestre sea un momento de subidas de tipos de interés. Claro, Marian, lo que pasa es que hasta dónde aguanta ese discurso, ¿no? Teniendo en cuenta que la propia Lagarde hoy ha reconocido que podríamos ver la inflación en el 7% en 2022. ¿Hay algo de riesgo, ¿no?, de que se descabalgue demasiado esa posición respecto a Estados Unidos, respecto a Reino Unido, ¿no?, que como hablabais también hoy ha vuelto a subir tipos, y con esa amenaza, ¿no?, de que hay una desaceleración del crecimiento, un riesgo de desaceleración importante? Es verdad que nos dejaba Christine Lagarde claro la semana pasada que, bueno, que les preocupa mucho más esa inflación elevada, ¿no? Pero ¿cómo estás viendo esa respuesta al Banco Central Europeo? ¿Qué riesgos hay de que acabe actuando tarde? Pues indudablemente no podemos decir que no haya riesgos, porque lo cierto es que los riesgos como tal están ahí, pero yo creo que son muy conscientes del tema de la amenaza de la inflación. Es cierto que no se perciben efectos de segunda ronda, que podría ser lo preocupante, y sobre todo ese mercado laboral, con lo cual sí que hay ciertas diferencias en relación con otras geografías. Puede que tengan que ir más rápido de lo pensado, puede que tengan que interrumpir antes las compras. Yo creo que de alguna manera el Banco Central Europeo lo que ha querido es tener las manos menos atadas, pero hay que pensar que también ha acelerado en relación con lo que había dicho meses atrás. Por ejemplo, ese recorte o ese incremento de las compras de APP, de las compras de activos, pues lo cierto es que se va a producir a un ritmo que va a ser distinto del que hace unos meses esperábamos. Entonces, indudablemente es un riesgo y yo creo que son todos ellos conscientes, todos los bancos centrales, por ello están actuando. De hecho, ayer, desde la Reserva Federal, donde tienen ese doble mandato, insistieron mucho en que sin estabilidad de precios, pues el objetivo del pleno empleo no hay quien lo consiga. Con lo cual, bueno, pues esa estabilidad de precios ya no solamente desde el punto de vista de política monetaria, sino que hemos visto también cómo ha sido una cuestión que también se ha politizado a la política en general. Es decir, Biden ha hablado de ello, Yellen ha hablado de ello en Estados Unidos, con lo cual vemos que indudablemente es un tema que, claro, que hace mucho daño a lo que son particularmente, bueno, todo tipo de sectores dentro de la economía, pero a familias, a hogares y a empresas. Entonces, ¿cabe el riesgo de que vayan demasiado tarde? Puede ser, pero creemos que van a ir viendo cómo van evolucionando los datos para tener que ajustar y tener que acelerar. O sea, hay que pensar que el Banco Central Europeo podría también acelerar si fuera necesario. Otra cosa está en que, indudablemente, la situación de Ucrania nos pilla tan cerca que nos introduce mucho más ruido, más incertidumbre, lo que afecta a otras economías como la americana. Por eso es lógico pensar que nosotros vayamos algo más tranquilos todavía con esa incertidumbre añadida de lo que van, pues por ejemplo, la Reserva Federal. Pero igualmente el riesgo como tal existe. Marian, además, por otro lado, también estamos viendo cómo tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal están intentando aplacar con sus mensajes los temores que hay a uno y otro lado del charco. Aquí en Europa mucho se está hablando ya de esta inflación. Hay algunos analistas, economistas que incluso confirman que ya estamos en esta inflación, aunque el Banco Central Europeo en ningún momento ha querido pronunciarse sobre ello, ni sobre el riesgo de que haya, ni sobre que tengamos en estos momentos. Y por otro lado, respecto al Banco Central de Estados Unidos, a la Reserva Federal, ayer Jerome Powell decía que la probabilidad de una recesión pues no era ni mucho menos elevada, cuando ya tenemos algunos economistas como David Rosenberg que apuntan a que en verano Estados Unidos va a entrar en recesión. A uno y otro lado del charco, ¿cómo estás viendo estas perspectivas y cómo están manejando los mensajes los bancos centrales? Pues yo creo que indudablemente estamos en un momento de esa incertidumbre que hace que sea muy difícil pronosticar y hacer previsiones, y tanto para los bancos centrales como para el resto del mercado. Indudablemente el tema de Ucrania y el tema de las materias primas es un riesgo que de corto plazo afecta a la inflación, pero de medio plazo afecta al crecimiento, y eso hay que tenerlo en cuenta. O pensemos, por ejemplo, Europa, en el hipotético caso, que sería el peor de los escenarios posibles, de que tuviéramos un corte de suministro en lo que es el gas que nos viene de Rusia, con la dependencia enorme que tenemos de esta materia prima y de este proveedor en concreto. Parece que hemos perdido la conexión con Marian Fernández. Vamos a dejar esa entrevista aquí. Gracias a ti también, Marta. Mientras tanto...